eso que vamos a comenzar de inmediato junto a Carlos Graetz, editor del área internacional, para actualizarnos la información, Carlos, sobre lo que está pasando ahí en Israel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Actualizando, por ejemplo, lo que ha ocurrido durante esta mañana, y ustedes están viendo ya la imagen que ha marcado estas primeras horas de la jornada del martes, que es el ataque a Ascalón por parte de misiles de Hamás. La cronología de esto contabiliza un ataque inicial de Hamás en distintos lugares, que fue lo sorpresivo, ¿no? El día sábado. El domingo y el lunes hubo ataques permanentes también por parte de Israel, una contraofensiva en la Franja de Gaza. Y ahora lo que estamos viendo es a Hamás nuevamente tomar acciones militares, acciones bélicas, en este caso sobre un puerto principalmente artesanal en la costa mediterránea, allí en la zona de Israel, pero de la Franja de Gaza más bien dicho, pero también de Israel. Ascalón está en paralelo a la Franja de Gaza, está por fuera, en territorio israelí. Lo que no se sabe muy bien es, por ejemplo, si es que está o no expuesto al domo de hierro, a la protección, aparentemente no en esa zona, que el domo de hierro, ustedes saben, es una protección antimisiles que tiene Israel y que impediría eventualmente que estos ataques llegasen a destino. Esto no ocurrió durante la mañana y hay varios misiles que ya han llegado sobre la zona de Ascalón y también en otros lugares de este puerto. ¿Y este domo de hierro está o cubre, más bien dicho, todo el territorio israelí? Eventualmente sí. ¿O hay sectores que no? A ver, hay sectores que no, y eso quedó en evidencia después del día sábado, cuando hubo ataques con drones y con misiles que llegaron a zonas israelíes donde el domo de hierro no pudo ser efectivo. Claro, es que este sector, lo que estamos mirando, que es un lugar donde se sitúan más bien barcazas artesanales, etcétera, probablemente, claro, no signifique un territorio estratégicamente militar, ¿no? Claro, pero aún así, el domo de hierro, de acuerdo a lo que se ha anunciado permanentemente, tiene la misión de proteger a todos los civiles del territorio israelí. Claro. Y en este puerto hay civiles eventualmente israelíes. O sea, debió haber estado cubierto. Exactamente. ¿Por qué no ha sido? No sabemos si la expansión, la onda, por ejemplo, de los misiles antiaéreos que cubren este domo de hierro permitiría o no llegar, por ejemplo, a ese punto en particular. Eso es algo que está por verse y por estudiarse todavía. Pero lo cierto es que Hamás ha contraatacado de manera muy fuerte durante estas últimas horas. Desde Israel también se ha llamado a los civiles a evacuar Ascalón durante toda esta jornada por una ola de ataques, porque además las alertas han seguido sonando. Lo que usted ve ahí en pantalla, a la izquierda de su pantalla, es la imagen en vivo. En directo, claro. Son zonas que todavía están con electricidad, porque es Israel, recordemos que la zona que está sin electricidad es la Franja de Gaza, claro, que es alimentada eléctricamente por Israel, pero que ha decidido Israel cortar la luz para evitar que jamás tenga ciertos recursos que le permitieran también defenderse ante la ofensiva israelí. Aunque es una zona que en general ha estado siempre más bien limitada en términos de suministro eléctrico. Sabemos ahí la situación que se vivía incluso antes de lo que está pasando ahora. Sí. El punto es, ¿se sabe, hay alguna actualización en cuanto a cifras de heridos, de fallecidos y también de la situación de las personas que están como rehenes? Bueno, dentro de lo global, desde el sábado, ya se habla de más de 1000 personas fallecidas solo desde el lado israelita, digamos. Israelíes fallecidos son más de 1000 y contando todavía. Y hay cerca de 700 palestinos que han muerto también dentro de la contraofensiva israelí. Esa es la cifra hasta ahora. Y se habla de más de 2500 heridos de ambos bandos y por lo tanto también de esos heridos, ¿cuántos están críticos? Muchísimos. ¿Y en este ataque de hoy aquí en Ascalón por ahora no se ha hablado? No, por ahora no hay cifras oficiales de víctimas, porque además, ojo con esto, han ido recuperando algunos cuerpos en zonas que Israel ha vuelto a controlar después de lo que ocurrió el sábado. Estos kibbutz, estas aldeas agrícolas que hay cerca de la Franja de Gaza, hay varias que han sido controladas nuevamente por las fuerzas israelíes, pero que durante muchas horas estuvieron en manos de Hamás, y allí se ha descubierto que hay decenas de cuerpos, decenas de víctimas fatales que... ¿se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, la guerra en Ucrania, cuando iba avanzando la fuerza ucraniana después de lo que pasaba con los rusos, que arrasaban con pueblos completos y uno después de varios días veía lo que pasaba? Bueno, está ocurriendo algo similar también en estos kibbutz, en estas aldeas. Y ya se habla, por ejemplo, en solo un kibbutz de 150 cadáveres encontrados durante el día de ayer, y por lo tanto la cifra de fallecidos va a ir exponencialmente aumentando a medida que vayan descubriéndose estos pequeños focos de ataques por parte de Hamás. Claro, te preguntaba yo también, Carlos, si es que hay alguna información sobre las personas que están como rehenes en estos momentos. Bueno, se ha mantenido la cifra de 150 rehenes. La preocupación que existía desde el día de ayer tenía que ver con el mensaje que había entregado Hamás, de que iba a responder con el destino de estos rehenes si seguían siendo atacados. Eso es algo que todavía no se ha confirmado, porque Hamás tiene como método de persuasión
la propaganda, el difundir estos asesinatos, el eventualmente grabar videos y difundirlos ante las redes. Nada de eso hasta ahora, afortunadamente, ha ocurrido. Pero aún así, está todavía veremos el destino de estos rehenes, que permanecen muchos de ellos en la franja de Gaza. Mientras vemos la imagen en vivo ya se ven explosiones, mira. Sí. Está una imagen en directo que está llegando de Ascalón, que está cercana a la franja de Gaza. Estábamos revisando recién imágenes de lo que había ocurrido durante esta jornada. Hay cambio de horario, pero ahora claramente se puede apreciar en el cielo, miren, que hay algunas explosiones y ahí estamos viendo lanzamientos de... ¿Eso correspondería misiles, ¿no? a qué sector, Carlos? Si es que eventualmente a Ascalón, que es territorio israelí. Pero también puede ocurrir que esos destellos que ustedes ven en el cielo correspondan a la defensa israelí, que está tratando de interceptar estos misiles que vienen desde Hamas. También podría ser una opción. Lo cierto es que se ven muy cerca también de zonas pobladas y eso es lo más preocupante. Habrá que ver si la defensa antiaérea ya ha comenzado a operar en Ascalón, como no había ocurrido durante la mañana, y por eso se veían las imágenes también de los ataques ya a nivel de suelo y en la costa, en estas embarcaciones que se han visto afectadas. Ahora, empezamos las noticias con el cielo tranquilo. Han pasado solo 6 minutos desde que iniciamos el noticiero y estamos revisando esta imagen que es en directo. Y ya se aprecia mucho movimiento, explosiones ahí en el cielo, como tú dices, Ascalón, que está cerca de Sderot, ¿no? Que está claro, cerca de la son franja. las ciudades, son núcleos urbanos bastante más cercanos a la franja de Gaza que otros, mucho más cerca que Tel Aviv, que Jerusalén, más hacia el sur del territorio israelí. Por lo tanto, son los primeros puntos de alcance de misiles por parte de Hamas. Ojo con el poderío de los misiles de Hamas. Hace algún tiempo, hace algunos meses, Hamas había actualizado la información de cuáles eran sus misiles disponibles y tienen un alcance en algunos de ellos que incluso puede llegar a territorio de Jordania. Es decir, prácticamente cubren todo el territorio de Israel y por eso es que cuando se registra un ataque, aunque sea cerca de la franja de Gaza, las sirenas antiaéreas comienzan a sonar de inmediato en Tel Aviv, en Jerusalén y en todas las ciudades del territorio israelí, porque el alcance que tiene el poder armamentístico de Hamas cubre prácticamente todo el territorio israelí y por eso entonces es que se genera la alerta a nivel prácticamente de todo el Estado. Son las 7 de la tarde, ¿no? Son las 7 de la tarde con 7 minutos, sí. Está absolutamente oscuro, sabemos ahí en la zona, pero esa es la hora oficial de Israel y de Gaza. Sabemos que a nivel de la franja de Gaza, Israel ha bloqueado todos los servicios básicos. Y esto es importante porque hay 2 millones de personas que están en la franja de Gaza hacinados, sin poder tener acceso a ningún tipo de comida, de agua potable bien establecida. Ya, el agua ya está contaminada en la franja de Gaza hace rato, pero aún así hay poco acceso a los bienes más básicos, ni hablar de la electricidad, ni hablar de las telecomunicaciones. Todos esos servicios son suministrados por Israel a la franja de Gaza. Eso es lo que está ocurriendo al interior. Pero hacia el exterior, hoy la preocupación también está en aquellas personas que están en Ascalón, en Sderot, en Be'eri, que no han podido evacuar las zonas, porque hay muchas personas que han querido evacuar, hay muchos que todavía no lo han podido hacer, hay extranjeros también en la zona que hemos sabido, además de los chilenos, de los cuales ya vamos a hablar, pero por lo tanto la preocupación está en los núcleos civiles que puedan ser afectados por bombardeos de Hamas. Y que están muy cerca, aquí estábamos revisando, Ascalón en particular, está ubicada a 10 kilómetros de la franja de Gaza. O sea, son núcleos urbanos que quedan muy cerca. Esta ofensiva comenzó a las 5 de la tarde, hora local, ya es de noche. Bueno, y por lo mismo, la preocupación es qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Esta ya había sido una advertencia de parte de Hamas. ¿Ya habían amenazado este lugar? ¿Habían dicho que podían lanzar bombas hacia Ascalón? A ver, Ascalón fue atacado con drones el día sábado, cuando se inició esta ofensiva. Cuando conocimos la sorpresiva irrupción de Hamas en territorio israelí, Ascalón ya había sido atacado con drones. Sin embargo, estos ataques que hemos visto hoy día, que corresponden más bien a misiles, no habían sido de la magnitud de los que ya hemos visto durante el día sábado. Pero Ascalón es un blanco permanente y lo va a ser durante los próximos días probablemente de esta ofensiva por parte de Hamas. Por eso es tan esencial que funcione la ofensiva, digamos, el domo de hierro israelí, para evitar que los civiles que viven en Ascalón se vean afectados principalmente. Porque, ya lo hemos dicho, esta es una guerra asimétrica y por lo tanto Hamas no se rige por ningún tipo de derecho internacional que impida, por ejemplo, que haya muertes de civiles. Esperen, para que hagamos un ejercicio gráfico de dónde estamos ubicados hoy día, en qué posición estamos, vamos a revisar este mapa. Miren, esta es la franja de Gaza, es un territorio que ya sabemos cubre 360 kilómetros cuadrados. Esto es, si juntásemos Puente Alto y la Florida, allí en esa zona viven 2,5 millones de habitantes en esta franja pegado al mar. El sur
de Israel. Acá está Egipto y acá está Israel, bordeando toda esta zona. Toda esta zona está absolutamente cercada por fuerzas israelíes. Por tanto, esta gente está encerrada. Se habla de el mayor campo de concentración del mundo por parte de las fuerzas palestinas y es, claro, dentro de una u otra forma, una identificación, una explicación que puede ser de una u otra forma interpretable. Pero por los bloqueos en el Claro, fondo, no exactamente, salir, porque las personas no pueden salir, a pesar de que Netanyahu dijo, por favor, todos los palestinos civiles que no pertenezcan a Hamas que salgan, no pueden salir. Ahora, lo que ocurrió el sábado es que por tierra ingresaron las fuerzas de Hamas a estas zonas, a Be'eri, a Sderot y a Ascalón, que son los núcleos urbanos más cercanos. Y hoy, nuevamente, hay ataques sobre Ascalón, que es el puerto que veíamos allí, que está en llamas, especialmente en varias embarcaciones. Ascalón es un puerto, pescadores artesanales principalmente, no tiene Israel una gran industria pesquera esencialmente en esta zona, pero de todas formas hay algunas actividades industriales. Y aquí tengo entendido que Ascalón tampoco queda a tanta distancia de Tel Aviv. Estamos hablando de una distancia menor incluso a la que separa Santiago de Valparaíso, ¿no? Lo que pasa es que son 70 kilómetros. Son 70-80 kilómetros en total desde la Franja de Gaza hacia Tel Aviv. Así es que, claro, la distancia es relativamente pequeña y por eso los misiles alcanzan con relativa facilidad también sus objetivos. Y estos puntos que están acá son puntos que fueron atacados con drones el día sábado, pero que han seguido siendo vulnerados de una u otra forma vía terrestre por las fuerzas de Hamas y han habido enfrentamientos incluso armados entre oficiales, digamos, de Israel y también las fuerzas de Hamas en tierra. Es decir, tenemos un escenario por aire y por tierra bastante complejo todavía hasta el día de hoy. Pero lo que sabemos es que Ascalón, que está a 8 kilómetros, 10 kilómetros del lugar de la Franja de Gaza, está siendo atacado en este momento. Claro, ahora, ¿qué se sabe respecto a la situación del aeropuerto? Lo digo porque va un avión desde Chile rumbo hacia ese sector precisamente para intentar traer de regreso a nuestro país a aquellas personas que están en territorio israelí o palestino, en la medida que puedan salir y llegar hasta el aeropuerto, para poder trasladarlos hasta acá. Ahora eso también, insisto, depende de en qué condiciones esté el aeropuerto, que pueda aterrizar sin problemas, etcétera. Por ahora el aeropuerto mantiene operaciones comerciales prácticamente suspendidas. Ya. Los vuelos humanitarios que están tratando de llegar a Tel Aviv, hemos sabido que hay vuelos de naciones como Italia, como Alemania especialmente, y Estados Unidos ni hablar, que están tratando de operar en las pistas cercanas también al aeropuerto de Tel Aviv y lo han podido hacer. Han sonado las sirenas antiaéreas permanentemente. Hay también algunos lugares del aeropuerto que están cerrados ante la eventualidad de que no puedan ser cubiertos por la seguridad israelí. Pero lo cierto es que el aeropuerto opera muy parcialmente y, por lo tanto, hay muchos vuelos que han despegado desde Europa, por ejemplo, comerciales hacia Tel Aviv y se han tenido que desviar. Claro. Hoy la situación es muy incierta en términos operacionales, pero lo que están tratando de garantizar es que los vuelos humanitarios, es que los vuelos que vayan operando de países que envíen sus aviones hacia Tel Aviv puedan tener condiciones para poder llegar hasta ahí. Claro, lo último que decía un tuit del presidente Boric es que estaba en Grecia este avión a las 12 del día. Luego de eso ya iba a emprender el rumbo hasta Tel Aviv para poder cumplir ahí con ese rumbo. Sí, vamos a revisar declaraciones de chilenos que estaban en el aeropuerto esperando precisamente tratar de volver, ¿no? Esperando su vuelo. Escuchemos a ver qué dijeron. Es estremecedora. Hace 10 minutos vino otra alarma, cayó precisamente de ese lado. Ahora se escucha de aquel lado. La cúpula de hierro es muy efectivo, es demasiado efectivo. El armamento más efectivo que tiene Israel. Yo no sé mucho, pero es lo que nos han informado acá nuestro amigo, nuestro jefe, nuestro amigo, no sé, pero es lo más seguro que tiene Israel y es casi imposible que caiga en territorio donde haya gente. Cuando cae solamente ellos ya saben dónde van a caer y si hay personas, los derriban. Si no hay personas, los dejan caer. Precauciones, sí, que nos quedemos en el búnker, suenan las alarmas, 5 minutos esperemos porque pueden caer proyectiles, esquirla, y eso es lo peligroso. Bueno, no, en estos momentos yo me encuentro en Ra'anana, como saben. Sé que en Tel Aviv, en el aeropuerto específicamente, sí cayó un misil, gracias a Dios. Fue en un área, como se mencionó anteriormente, como un tipo de estacionamiento, un lugar donde no había gente. La verdad es todo muy incierto, cada segundo aquí cambian las noticias, cada segundo cambian los ataques.
todo, entonces es un poco difícil seguir la línea. No sé si voy a tratar de dar vuelta a la cámara para que vean que en realidad estamos en guerra, pero está todo abierto. O sea, ustedes pueden ver allá que está todo abierto, los negocios, hay gente comprando, los autos pasando. Bueno, ahí teníamos declaraciones de chilenos residentes en Israel que estaban en el fondo informando de qué manera caían estos ataques, ¿no? Estaban tratando también de entregar su testimonio. Muchos de ellos se informaban, de hecho lo dijo el primero que apareció, Francisco, que decía a través de amigos, de nuestros jefes, y tratar de entender qué era lo que ocurría ahí. Sí, lo cierto es que hay decenas de extranjeros, cientos de extranjeros que todavía están en zonas vulnerables. No hablamos de Tel Aviv necesariamente ni de Jerusalén, que son centros que siempre están bajo posibilidades de ataque, pero hoy día hay muchas personas todavía que permanecen en los núcleos urbanos que veíamos recién y que están cercanos a la Franja de Gaza, en el sur de Israel. Y allí es donde están tratando de llegar las fuerzas. La ONU ha instado a que haya un corredor humanitario. Corredores humanitarios que ya lo hemos visto con la guerra entre Rusia y Ucrania, funcionan parcialmente y en la medida en que la voluntad de uno de los dos lados no ataque al otro, porque si no se ven expuestos civiles incluso a morir en medio del corredor humanitario. Por lo tanto, toda posibilidad de que estas personas sean rescatadas sigue siendo muy incierta. ¿Qué pasó finalmente con esto de si se suspendía o no la ayuda que se prestaba a Palestina desde la Unión Europea? Sí, a ver, Alemania fue el primer país, porque Alemania, dentro de la Unión Europea, Alemania es el país que principalmente aporta ayuda económica en recursos para educación de los niños, por ejemplo, en Palestina. Y claro, en algún momento Alemania, sobre todo después de lo que pasó con esta ciudadana alemana, esta joven que estaba en la fiesta y que fue secuestrada, todavía no se sabe bien el destino, pero probablemente esté fallecida. Bueno, lo que ocurrió es que Alemania en un momento determinado dijo, vamos a suspender esta ayuda. La Unión Europea detrás, que también entrega algunos recursos, dijo, también vamos a suspender la ayuda a Palestina ante la eventualidad de que esos recursos lleguen a Hamás. Ya hemos explicado ampliamente que Hamás no es lo mismo que Palestina. Pero durante las últimas horas, desde la Unión Europea han llegado mensajes de que van a volver a evaluar el mantener esas ayudas, sobre todo tomando en cuenta lo que pasa con los habitantes de la Franja de Gaza, los civiles que están atrapados allí y que no tienen suministros en este instante. Casi todos los suministros básicos en la Franja de Gaza son alimentados desde Israel, están cortados todos. Esa sola realidad es la que ha impulsado a la Unión Europea a todavía repensar si es que van a poder mantener o no estas ayudas a Palestina. Eso incluye también Cisjordania y otros territorios. Y que no son miembros de Hamás, por supuesto. Así es. Ese es hoy día el conflicto que tienen, ¿no? Claro, porque Hamás es un organismo que controla políticamente solo la Franja de Gaza y también armamentísticamente, ya lo hemos visto de manera muy amplia, pero todo el resto del territorio, Cisjordania, Palestina, está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que no tiene control sobre las operaciones que hace Hamás. En lo político, obviamente Israel tiene legítimas dudas a decir por qué entonces no hacen algo para controlar este territorio que tan mal le hace eventualmente a la causa palestina. Pero la verdad es que allí entramos en este nudo en el que ha habido muchísimo paño todavía que cortar y que ha seguido siendo parte de la conversación permanente mientras hay civiles muriendo. El cuestionamiento internacional a estos ataques repudiables por donde uno los mire tiene que ver con que se hace la separación. Esto no tiene que ver con un ataque de Palestina hacia Israel, sino que de Hamás, que es una cúpula terrorista, hacia Israel. Claro, y que puede o no tener lecturas ideológicas afines con la causa palestina, pero los métodos que emplea Hamás son absolutamente distintos. Sí. Vamos ahora sí a escuchar precisamente a esos chilenos que están en el aeropuerto a la espera de tener alguna posibilidad de subirse a un vuelo, ya sea este que es enviado desde Chile u otro, para poder salir de ese territorio. Escuchemos. Mira, nosotros ahora en este momento estamos bien, ya más tranquilos porque logramos llegar acá al aeropuerto de Tel Aviv. Somos un grupo de peregrinos somos 34 personas y bueno, pasamos un tremendo susto porque llegamos justamente el día sábado más o menos a las 5 de la mañana y llegamos solamente a descansar a un hotel cuando a las 6 y tanto, 7 de la mañana, empiezan a sonar las sirenas, sentimos 3 bombardeos, no sabíamos qué pasaba, nos asustamos mucho, pero gracias a Dios la agencia nos sacó inmediatamente del hotel al ver que se había generado una guerra, no lo podíamos creer, estábamos súper asustados acá. En este momento, como grupo, hemos decidido estar juntos en una sola área
no separarnos y estar atentos a las instrucciones que se nos van a ir dando. Estamos tranquilos, pero atentos y entendiendo de que la experiencia nos dice que esto es dinámico y bueno, a ser pacientes nomás y tener esperanza y ser agradecidos, también agradecer a los medios. Todo el grupo estaba en Jerusalén, estábamos allá. Solo brevemente, respecto de lo que está ocurriendo en Ascalón, tú me preguntabas por cifras de heridos o víctimas. Pati, bueno, aquí ya ha llegado un informe del Servicio de Ambulancias de Israel. Habla también Magen David Adom, que dice que ha identificado a 2 personas que han muerto y otra que ha sufrido heridas graves en Ascalón, en el ataque que sigue vigente allí en este puerto que se veía en llamas. Allí entonces 2 muertos y otro herido grave, de acuerdo al Servicio de Ambulancias de Israel. Serían incluso trabajadores extranjeros, dice, no especifica la nacionalidad. Sí, estaba leyendo acá Argentina, España, varios países que están enviando aviones para poder rescatar a las personas que están ahí en el aeropuerto. Lo mismo está ocurriendo con nuestro país y estamos viendo, de hecho, ahora en vivo y en directo la imagen. Ese es el aeropuerto donde está la chilena Mónica Carrera, con quien vamos a tratar de conversar ahí, si es que la señal y la comunicación los permite. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí, atentos a tu situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la última información que han podido recibir? Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Súper bien. Sí, bueno, aquí mucha actividad, mucho movimiento, mucha paciencia, incertidumbre. Nosotros hace pocos minutos nos hicieron el check-in, digamos, el boarding pass con este vuelo humanitario. Hay más chilenos aquí presentes, pero todavía el vuelo no ha llegado y estamos a la espera. Estamos en paciencia, agrupados. Allá está el grupo nuestro. ¿Cuántos son, Mónica? Esperando instrucciones. Nosotros como grupo somos 28. Pero entendemos que este avión debiera embarcarse con 90 personas aproximadamente. Yeah. El equipaje lo tuvimos que dejar acá, o sea, nadie se podía subir con maleta por un tema de peso, así que solamente con un bolso o con una mochila. Yeah. Y bueno, hemos sido pacientes, obedientes, agradecidos, pero aquí se trabaja mucho, claro, la paciencia, porque todo esto ha sido lento y va a seguir siendo lento y se entiende así. El aeropuerto con muchísimo movimiento y sí, mucho movimiento, esa es la verdad. Sí. Mónica, tú decías son 28 los chilenos que están ahí, pero se proyecta nosotros que... Sí. Ustedes, el grupo. El grupo nuestro somos 28 de Antofagasta, de Santiago, Viña y de Linares. Y somos los 28 que nos hemos movido juntos, que iniciamos un camino hace 15 días atrás, más de 15 días, en una peregrinación que empezó en Egipto, el Cairo, pasando por el Sinaí, Jordania, cruzamos frontera por Gerasa, Amán, y entramos por Tiberíades a la zona de Israel, por la Galilea y terminando acá en Jerusalén. Alcanzamos a terminar nuestra peregrinación justamente el día sábado 7 de octubre, que comenzó toda esta situación conflictiva, bueno, esta situación tremenda. Sí. Y desde ahí haciendo gestiones para poder salir, lo que ustedes conocen y lo que nosotros mismos hemos ido declarando y manifestando. Mónica, ¿cuántas veces has estado tú ahí? ¿Es la primera vez que te toca una situación tan preocupante? No, yo he venido antes de peregrina y digamos con otros grupos también de Antofagasta, de comunidad, de la capilla, etcétera. Y esto primera vez. Yeah. Sí, primera vez. Ahora, siempre habíamos tenido experiencia. Bueno, lo que la gente viene a vivir acá, que son peregrinaciones. Pero esto, claro, traspasa toda nuestra realidad, digamos. Mónica, y en los días previos a este ataque, o sea, previo al sábado, ¿qué ambiente pudiste percibir? ¿Había alguna sensación, más allá de la inestabilidad habitual, obviamente, de vivir en un territorio, digamos, que está cerca de la Franja de Gaza, pero más allá de eso, ¿había alguna sensación de tensión mayor, de que podía ocurrir algo como lo que después se vivió? Mira, no, yo personalmente no y grupalmente tampoco. De hecho, nosotros, no sé si se está escuchando, sí, pero te escuchamos. ya, perfecto. De hecho,
a nosotros nos tocó ese fin de semana una fiesta religiosa acá, un feriado religioso, creo que se llamaba las fiestas de Sukkot, la fiesta del Sukkot. Y mucho movimiento y bueno, mucha actividad también, pero aparte de un ambiente festivo, religioso, de cada cultura, al menos nosotros no experimentamos ni vimos alguna situación de conflicto bélico ni nada, porque uno se mueve por lugares que son bien resguardados para peregrinaciones organizadas y sobre todo en lugares santos, entonces nos pilló sorpresa a todos, digamos. Y una pregunta respecto a este vuelo. Tú dices, lo que más tenemos que tener es, a pesar de la incertidumbre, es paciencia, porque sabemos que esto se mueve lento. ¿Hay alguna información de cuándo podría salir este vuelo? Y si es que están viendo algunos familiares de las personas que van a tomar este avión en los próximos minutos o horas, saber qué le han dicho, dónde va a ir este avión, qué escalas van a hacer, porque me imagino que el periplo es largo, ¿no? Sí, mira, de hecho está el señor embajador ahora acá con nosotros, no solo con los 28, sino que con varios chilenos que estamos acá. Entiendo que debiera llegar, al menos así lo hemos sabido, la cónsul también, que ha sido un gran apoyo para todos nosotros. Y nosotros, al llegar el vuelo, nos tendríamos que embarcar con destino a Atenas. Ese es nuestro destino ahora, en la escala. ¿No les dieron una hora determinada? No, todavía no. Y en Atenas vamos a dormir ahí, lo que entendemos, para información mañana con destino a Santiago de Chile. Lo que entendemos que no es directo, va a tener algunas escalas, pero desconocemos esos puntos. Mira, la verdad lo importante es poder salir y al menos llegar a Atenas, digamos. Pero al menos, Mónica, ya hicieron el chequeo, ya tienen ustedes su ticket, su pasaje, eso quiere decir ya es una señal de que están a la espera nada más de que vaya a llegar el avión y por lo tanto eso debiese ocurrir sí o sí en las próximas horas. Así que, Mónica, te vamos a dejar por un rato para revisar otras situaciones que también están vinculadas a este tema, pero vamos a seguir muy, muy pendientes de lo que está ocurriendo con ustedes ahí en el aeropuerto, así que muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes.